Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo con ustedes para continuar con el estudio del el gran jubileo de la creación. Estamos viendo 3 libros seguidos y se me va la onda. Hoy vamos a ver el capítulo 3, que se titula El lago de fuego o el mar de fundición. Saben que es un libro del doctor Stephen Jones. Y bueno, es un tema que hemos tocado muchas veces, ya hablando del jubileo, el infierno, todas estas cosas, y hoy pues se van a repetir algunos conceptos e incluso pues las opiniones de lo que pensaban los primeros padres de la Iglesia al respecto, y vamos a ver que pues tenían una opinión diferente a la que la Iglesia después del siglo IV, V, pues sostuvo prácticamente hasta nuestros días, eso de un infierno ardiente, de tortura por la eternidad y demás. Vamos a ver si eso es escritural o no es escritural. Bien, hoy es día 18 de enero del 2024 y aquí en España van a dar ahora las 5:30 de la tarde. Bueno, comencemos sin más demora. El capítulo 3, el lago de fuego o el mar de fundición. En nuestro capítulo anterior establecimos el hecho de que el fuego de Dios describe su naturaleza divina y la ley, es decir, la palabra, es la que la expresa. La palabra expresa la naturaleza y la ley la describe. Isaías 26:9 nos enseña el propósito de los juicios de Dios, que son las sentencias por el pecado, que tenían el objetivo de acercar a todos los habitantes del mundo a una posición en la cual pudieran entender la justicia. Hemos visto que el fuego de Dios es el que nos purifica, puesto que Dios es el refinador del oro y la plata, como dice Malaquías 3:2-3, que se sentará para refinar la plata y el oro, ¿no? La justicia nunca estará satisfecha hasta que se haya pagado una restitución, la palabra restitución es importante, en su totalidad a todas las víctimas de la injusticia. Es increíble cómo nuestras cortes civiles o nuestros tribunales civiles casi nunca restituyen a sus víctimas, pero estas cortes civiles representan en realidad la voluntad del pueblo. Si la Iglesia no hubiera abandonado mucho tiempo atrás el verdadero sistema judicial provisto por Dios, tampoco las cortes civiles lo hubieran hecho. Las leyes y el gobierno de una nación simplemente reflejan los puntos de vista religiosos de sus ciudadanos, excepto en los casos en donde una nación ha invadido y ocupado otra nación. En el caso del sistema judicial, ¿cómo podemos esperar que nuestros jueces establezcan justicia en las cortes prescribiendo juicios que no sean ni muy suaves ni muy duros, cuando la Iglesia misma profesa imponer un castigo infinito y horrendo a todos los pecadores? Repetimos, ¿cómo podemos esperar que nuestros jueces establezcan justicia en las cortes prescribiendo juicios que no sean ni muy suaves ni muy duros, sino equilibrados, cuando la Iglesia misma profesa imponer un castigo infinito y horrendo a todos los pecadores, sin tomar en cuenta la naturaleza de su crimen? Las cortes solamente reflejan los valores del pueblo. Los jueces son gente del pueblo, los fiscales son gente del pueblo, y por eso tenemos la justicia que tenemos hoy. Es un reflejo de los valores de esos jueces, de esos fiscales y de la sociedad que tenemos, ¿verdad? En España, creo que era en la última encuesta, el 90% de la gente no confía en el sistema judicial, y es que la verdad que con toda la razón del mundo.
porque está totalmente corrompido. Y en el resto de las naciones pues es muy similar. Bien, aún así, una gran parte de la Iglesia ha sido influenciada por la lógica romana de que el propósito del castigo es simplemente impedir el crimen en lugar de restaurar la justicia, es decir, de hacer justicia. Con esta mentalidad es muy lógico pensar que si los castigos son un poco severos, se podrá mantener el orden y la ley y así el pueblo será obediente y sumiso. Ahora, por pasar un paso de cebra, un semáforo, a uno le meten una borrada, a lo mejor 100 euros o multas terribles, ¿no? Que antes, pues bueno, le meten a un mileurista una multa de 200 euros, pues le han fastidiado el mes. Si ellos fueran estudiosos de la ley divina, entenderían que el propósito de sus juicios que el propósito de los juicios de Dios es restaurar el orden correcto de las cosas, restituyendo la propiedad perdida a la víctima y al mismo tiempo restaurando al pecador a la gracia y al perdón. El juicio del gran trono blanco. En el libro de Apocalipsis 20 del 11 al 15 se halla una descripción del juicio del gran trono blanco. Juan dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Observemos que todos estos hombres fueron juzgados conforme a sus obras. Nosotros somos salvos por la gracia aparte de nuestras obras, pero cuando tiene que ver con el juicio, aquellos que no han sido justificados por la sangre de Jesucristo son juzgados de acuerdo a sus obras. Dios no aglomera a todos como comúnmente se cree para recibir el mismo castigo. A medida que procedamos, entenderemos este punto. Juan continúa diciendo en los versículos 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. A primera vista parece dar a entender que todos reciben el mismo juicio o castigo, pero si esto fuera así, ¿cómo podrían ser juzgados de acuerdo a sus obras? El lago de fuego es un cuadro general del proceso de juicio, no un juicio específico del mismo. El lago de fuego es la propia ley ardiente o la ley de fuego, y la ley consiste en diferentes tipos de fallos o sentencias de acuerdo con el crimen cometido. Esto está muy claramente de acuerdo con la imagen de Daniel de este mismo juicio del trono blanco. En Daniel 7, del 9 al 10, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban de pie delante de él. El juez se sentó y se abrieron los libros. Lo que designó Juan en el libro de Apocalipsis como el lago de fuego, Daniel lo describe como un río de fuego. El trono de Dios es descrito como un fuego, el cual fluye como un río sobre las personas que están delante de él, delante de ese trono. O sea, el trono es un símbolo de la ley que va a fluir pues a todas las personas que están ahí delante del trono. Muy pocos hoy en día describirían el lago de fuego como lo hizo Daniel. El significado es muy claro. El río o el lago de fuego es la justicia de Dios siendo administrada a los pecadores, a los que están delante del trono para ser juzgados. ¿Cuál es la naturaleza de esa justicia? Como siempre, es definida por la ley de Dios, porque todo pecado es juzgado por la ley. Un trono es un símbolo universal de la ley por medio de la cual gobiernan los reyes o jueces. De esta forma, la ley de fuego, en Deuteronomio 33:2, es descrita por la visión de Daniel 7-9 como un trono de fuego. ¿El fuego es literal o espiritual? La mayoría de las personas coinciden en que
El lago de fuego es verdaderamente el juicio de Dios sobre los pecadores. La diferencia se encuentra en definir la naturaleza de ese juicio, que es la manera específica en que opera en la práctica. ¿Es el fuego literal? ¿Es el fuego espiritual? Creemos que no es literal, ciertamente es de una naturaleza espiritual, porque la ley es espiritual. Romanos 7:14. Todas nuestras interpretaciones erróneas del lago de fuego serían fácilmente resueltas al estudiar la ley de Dios. Después de todo, este es el factor más relevante para esta clase de juicio. Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Ezequiel 18:20 confirma esto cuando dice, la persona, es decir, el alma que pecare, esa morirá. Cualquier persona que estudie la ley divina verá que el castigo más horrendo que pueda ser dado a un hombre es la muerte. De hecho, cuando un hombre era culpable de asesinato múltiple, el castigo máximo era la muerte. No existe un pecado que merezca que el pecador sea atado a una estaca y quemado, por ejemplo, como hacía la Inquisición, mucho menos ser quemado en una cámara de torturas por la eternidad. Existían algunos casos en donde el cuerpo muerto del transgresor, en vez de ser sepultado, debía ser quemado y hecho ceniza. Josué 7:25, Levítico 21:9, por ejemplo. En la escritura en la escritura esta era la forma más deshonrosa de morir. En los tiempos del Nuevo Testamento, los cuerpos de criminales como esos eran lanzados al valle de Ginon, que era el basurero de la ciudad de Jerusalén. Allí la basura estaba quemándose constantemente, así como en muchos basureros modernos de hoy en día. En el idioma griego a este valle se le llama Gehenna, y Jesús lo usó como un aviso en Marcos 9 del 42 al 50. Note que esos gusanos no eran inmortales o a prueba de fuego. El basurero de la ciudad estaba ardiendo todo el tiempo y aquellos lugares a donde no había llegado el fuego estaban infestados de gusanos o larvas de moscas listos para consumir la basura, pero no existe ningún registro que indique que alguna persona hubiera sido lanzada a esta gehenna como un medio de tortura, excepto en tiempos pasados en donde los cananeos hacían morir a sus hijos lanzándoles al fuego como ofrenda a Dios Moloc. Jeremías habla de esto en el capítulo 32-35. Esta práctica impía que se llevaba a cabo en el valle de Ben Hinnom, el hijo de Hinnom o Gehenna en griego, era el resultado directo de su filosofía religiosa y presunción del fuego del mundo del más allá o infierno, una enseñanza desarrollada en alto grado en Egipto, Babilonia y Canaán. La descripción de la Biblia hebrea con relación al estado de los muertos está en profundo contraste y las pocas veces que habla del fuego es en una forma obviamente simbólica. Cuando Jesús habló acerca de la Gehenna, estaba simplemente citando Isaías 66:24, en donde los profetas hablan de la batalla final al fin de la edad. Él concluye con esta descripción, la cual Jesús compara con la Gehenna: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto es muy difícil que sea una descripción del castigo en una cámara de tortura eterna. Más que todo es una escena terrenal, la clase de escena que podemos esperar que sobrevenga después de una guerra desastrosa. Por otro lado, es verdaderamente representativa del lago de fuego, como veremos más adelante. Aún así, no existe ninguna indicación en este versículo o cita de Jesús que enseñe que el hombre será torturado eternamente en la Gehenna. La tortura no era un juicio bíblico correcto. Aunque existen paralelos entre la Gehenna, el basurero de la ciudad, y el lago de fuego, el valle de Ben Hinnom o Gehenna, no tenía nada parecido a un lago. Este paralelo fue usado por Jesús para describir dos cosas con relación al lago de fuego. Uno, la gente iba a estar fuera de la Nueva Jerusalén, y dos, sería un lugar de vergüenza. Aparte de esto, el tema termina allí y solamente surge después de la superficie bajo un nombre diferente y con otra clase de simbolismo. Juan no la llamó Gehenna,
porque el propósito de la gehenna literal no describe adecuadamente el fuego que fluye del trono de Dios, ni la gehenna tenía una parte del simbolismo del templo, que era el tema primordial de Juan a través del libro de Apocalipsis. La fuente de bronce o el mar de fundición. Debemos recordar que el libro de Apocalipsis fue escrito por un hebreo, Juan, y no interpreta el Antiguo Testamento desde una perspectiva griega o egipcia. Perdón, esto está incorrecto. Desde una perspectiva griega o egipcia. Su enfoque estaba en las cosas celestiales, particularmente el templo verdadero del cielo. Su enfoque era desde una perspectiva judía, ¿no? O judaica. El simbolismo religioso del templo terrenal era solamente representativo de la realidad celestial y debía ser visto de esta forma. Juan contempla toda la historia como un cumplimiento profético llevado a cabo en las ceremonias y en los utensilios del templo. En vista de nuestro tema presente, debemos estudiar la fuente de bronce, el lugar del lavamiento y purificación de los sacerdotes. En el tiempo en que se lavaban, se hacían bautismos, los utensilios y los bautismos de los utensilios y los sacrificios. Este bautismo de agua, observado en los días de Moisés, era en sí mismo una manifestación terrenal del bautismo celestial del bautismo de fuego. Es decir, que estamos equiparando aquí el mar de fundición del Antiguo Testamento con el bautismo de fuego, con el lago de fuego. Y así, Juan se refiere a la fuente de bronce, el lavacro o el mar de fundición del templo y la llama el lago de fuego. En esencia, como veremos, el cuadro tiene la intención de representar el fuego refinador, acabando con la mezcla de minerales e impurezas a medida que el refinador comienza su obra. El libro de Apocalipsis fue escrito desde la perspectiva de un sacerdote familiarizado con todos los ritos y ceremonias que se llevaban a cabo en el templo de Jerusalén antes de su destrucción en el año 70 después de Cristo. Aparentemente, por lo escrito, Juan había sido anteriormente sacerdote en Jerusalén. De esto tenemos evidencia por una carta de Polícrato, más tarde obispo de Éfeso, en donde asimismo Juan ministró. Su carta fue preservada por Eusebio, el obispo de Cesarea. Aquí tenemos donde lo dice, decía así Eusebio, porque grandes luminarias duermen en Asia, y ellas se levantarán de nuevo en el último día del advenimiento de nuestro Señor. Entre ellos está también Juan, quien se recostó en el pecho de nuestro Señor, quien fue un sacerdote que usó la mitra, un mártir y maestro, y ahora duerme en Éfeso. Historia eclesiástica, creo que quiere decir eso, libro 3, capítulo 31. Una anotación explica que la palabra mitra aquí es pétalon, que es usada en la versión Septuaginta como la diadema del sumo sacerdote, pero su significado nunca ha sido descubierto. Por alguna extraña razón, Eusebio una vez más cita a Polícrato en el volumen 5, capítulo 13, donde usa el término el pectoral en vez de mitra. El pectoral en vez de mitra. Está claro que los escritos de Juan fueron desde un punto de vista sacerdotal y es muy probable que él hubiere sido visto como sumo sacerdote en la iglesia de Éfeso. Lo miraban a él como si fuera el sumo sacerdote, ¿no? En ambos, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón usaban agua en sus fuentes, en lugar de oro fundido, aunque el agua era para representar el oro fundido. El oro es la naturaleza divina. De esta forma, la fuente misma era representativa del proceso refinador de Dios. En nuestro estado carnal presente no podemos sobrevivir a un bautismo de fuego de oro fundido. Por eso el agua vino a ser el sustituto y tipo del verdadero bautismo de fuego. En los días del templo de Salomón, la fuente de bronce se llamaba el mar de fundición, 1 de Reyes 7:23. Cuando el oro es refinado a un estado de pureza máximo, el oro fundido es claro como el cristal.
Si Salomón hubiese llenado la fuente de bronce con oro puro y lo hubiese fundido, se hubiera visto como un mar de cristal. Apocalipsis 4:6. En Apocalipsis 15:2, Juan lo describe como un mar de cristal mezclado con fuego. Lo que Juan vio en el cielo era la fuente, es decir, el lago de fuego tipificado en el tabernáculo y en el templo de Salomón. Es decir, pues eso, como hemos dicho antes, tanto en el tabernáculo como en el templo, la fuente o el lavacro estaba tipificando el oro líquido, el oro refinado, que significa el máximo estado de purificación. La fuente se usaba para lavar, es decir, para bautizar, para poder estar ceremonialmente limpio o purificado. Ese es el simbolismo, ¿no? Tenemos que pasar por un bautismo de fuego, un lago de fuego, para ser purificados completamente y estar en condiciones de ministrar en el cielo y ministrar en la tierra, ¿no? El propósito de la ley era enseñar a los habitantes del mundo la justicia. El propósito del fuego es purificar. De esta forma, nuestra imaginación debe ser amplia y considerar ambos, la fuente de bronce y el lago de fuego, cuyo propósito es la purificación divina, en vez de ser un lugar en donde los hombres son torturados por toda la eternidad. El lago de fuego en las Escrituras es representado como el último lugar donde el gran refinador purifica los corazones de los hombres, preparándolos para morar en la presencia divina en perfecta comunión con Dios. Ese es el verdadero propósito de la fuente. Repito, el lago de fuego en las Escrituras es representado como el último lugar donde el gran refinador purifica los corazones de los hombres, preparándolos para morar en la presencia divina en perfecta comunión con Dios, en un estado ceremonial de pureza completa. Ese es el verdadero propósito de la fuente o el lavacro. En el presente, los verdaderos sacerdotes de Dios y de Cristo, Apocalipsis 26, de esta edad, son solamente los cristianos, los que tienen acceso a esa gran fuente. Así como el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento se purificaba diariamente en la fuente, en la misma forma nosotros somos bautizados, significando que Dios ha purificado nuestros corazones. En esa edad final por venir, el lago de fuego será aplicado universalmente a todos aquellos que estén en necesidad de purificación. Fuego y azufre. Hay quienes argumentan que el fuego debe ser un lugar de un tormento literal, porque en muchos casos está asociado con el azufre, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Prueba el azufre que se trata de un fuego literal cuyo objetivo es atormentar a los hombres? En realidad lo opuesto es verdad. El azufre es sulfuro, como se puede ver en cualquier concordancia. La palabra griega sulfuro o azufre en el original es teion, con H intercalada, TH, teion. Su raíz es teo, con TH, que es la misma palabra que usualmente es traducida como Dios, teos, ¿no? Nota, teología es el estudio de Dios. El sulfuro, o teion, era considerado por los antiguos griegos como sagrado y era usado con el propósito de consagrar para un servicio divino, para purificar y para limpiar. Lo usaban en sus ritos religiosos para purificar sus templos. También lo frotaban en sus cuerpos como señal de consagración a Dios. En su forma verbal, la palabra teu significa dedicar a Dios, divinizar algo, santificar. De esta forma, para el lector griego, un lago de fuego y azufre, sulfuro, significaba un lago de purificación divina o consagración a Dios. Por consiguiente, en el poema épico griego y clásico de Virgilio, la Eneida, se puede leer lo siguiente: por lo tanto, nosotros, las almas, somos entrenados con castigo y pagamos con sufrimientos por fechorías pasadas.
Algunas están colgadas, destituidas a los vientos. La mancha del pecado es limpiada para algunos de nosotros en medio de un vórtice o un gran remolino, o con fuego quemando dentro de nosotros. Cada uno de nosotros sufrimos el mundo después merecido. Este fuego y sulfuro, aplicado simbólicamente por los más eruditos o por los más altos jerarcas de la religión, fue aplicado literalmente por los iletrados. Los sacerdotes en su mayoría permitieron esto, seguramente porque también creían que el temor al fuego era un buen motivador religioso para la gente, ¿no? La Iglesia cristiana primitiva de los primeros siglos después de Cristo conocía esto. Esto fue enseñado por sus escritos. Desgraciadamente, algunos creían también en lo que se llamaba la doctrina reservada. Esto es, que iban a retener algunas enseñanzas hasta que los principiantes o novicios pudieran crecer hasta ser cristianos maduros. Es decir, mientras se les ocultaban ciertas cosas hasta que fueran maduros. Hicieron esto específicamente con la enseñanza del lago de fuego, permitiéndoles a los novicios tomar las palabras literalmente, no espiritualmente, para que de esta forma fueran mejor motivados a buscar a Cristo. En cuanto exactamente contribuyó esto al origen y a la propagación de la enseñanza del infierno es difícil decirlo, pero ciertamente fue un gran factor. Ellos pudieron haber justificado esta práctica, pero con nuestra visión moderna de 2020 podemos ver el resultado y cómo esto guió a la Iglesia en los años siguientes. Siguiente epígrafe: la enseñanza de la Iglesia primitiva sobre el fuego. El punto de vista esencial que presentaremos aquí fue adoptado por la mayoría de la Iglesia cristiana primitiva. La mayoría de la Iglesia primitiva creía esto. Para apoyar lo dicho, trataremos de presentar al lector algunos ejemplos de los más influyentes líderes cristianos de los primeros siglos. Nuestro propósito es hacerle ver que nuestro punto de vista no es divergente o está fuera de línea con la mayoría de los padres de la Iglesia primitiva. Empezamos con Clemente de Alejandría del 150 al 213 después de Cristo. Su nombre completo en latín fue Titus Flavius Clemens y estaba relacionado de alguna forma con los emperadores romanos, aunque no se sabe de qué manera. Él nació en Atenas y más tarde se movió a Alejandría, el centro de la cultura y religión griegas. Como era ampliamente educado, comenzó allí una escuela bíblica cristiana, con el propósito de poder presentar a Cristo a ese mundo griego. También escribió un libro llamado Misceláneas. Ahí dice: era la obra y el propósito de Clemente hacer un resumen del conocimiento cristiano de su tiempo, como nos dice Donald Atwater, Los Santos del Oriente. Como hemos visto en el capítulo 2, Clemente profesó que el fuego era un instrumento de Dios que nos guiaba a la conversión. Él consideró que la idea griega del fuego era más bíblica que el punto de vista de los egipcios, el cual es descrito por un escritor de esta manera: el infierno egipcio era muy impresionante y grandemente refinado. La prisión y el encierro tenían un papel muy importante, las torturas eran sangrientas y el castigo por medio del fuego era muy frecuente y horrendo. Cuando tenía que ver con la topografía o la descripción del infierno, la imaginación de los egipcios no tenía límites. No existían estados intermedios o fases en el proceso de purificación del otro mundo. Eso lo escribe Jacques de Goff en El nacimiento del purgatorio, páginas 19 al 20. Al otro lado de esto existía el punto de vista platónico griego, que tenía una increíble semejanza con el punto de vista hebreo. El escritor arriba mencionado le atribuye a Platón el punto de vista de Clemente en cuanto a la purificación, quien lo tuvo por medio de Virgilio y de otros poetas griegos primitivos. Sin embargo, el concepto del fuego como un agente purgante y legítimo para el pecado, en vez de un medio de tortura, está muy bien establecido en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Jacques de Goff continúa y dice en la página 53:
Clemente y Orígenes adquirieron del Antiguo Testamento el concepto del fuego como un instrumento divino y del Nuevo Testamento la idea del bautismo de fuego de los Evangelios y la idea del juicio del purgatorio después de la muerte de Pablo. En las propias palabras de Clemente, él dice claramente: Dios no ejecuta venganza porque la venganza es retornar mal por mal. Dios castiga solamente con un ojo al bien o mirando al bien, ¿no? Eso lo dice en Estrómata, el libro Estrómata, capítulo 7, versículo 26. Bueno, pues miré esta última parte que hemos leído porque me sonaba mal eso del purgatorio, miré la traducción y he buscado la traducción correcta y no es eso, es lo que se quiere transmitir. Parece que el traductor de Google la vez anterior pues lo arroja mal. La traducción correcta que podemos ver aquí, por ejemplo, en el traductor Dell, que es muy bueno, yo siempre lo uso cuando hay alguna discrepancia, dice así, la frase la traduce al final y dice, a ver que no se ve, dice: del Antiguo Testamento Clemente y Orígenes tomaron la noción de que el fuego es un instrumento divino y del Nuevo Testamento la idea del bautismo por el fuego de los Evangelios y la idea de una prueba purificadora después de la muerte, que es una idea de Pablo, ¿no? O sea que ahí queda acá, no es el purgatorio, sino una prueba purificatoria. La palabra purgatorio no está en la Escritura. En las próximas palabras de Clemente, él dice claramente: Dios no ejecuta venganza porque la venganza es retornar mal por mal, y Dios castiga solamente con un ojo al bien, o sea, con mirada al bien, como decíamos antes. Estrómata 7:26. Clemente estuvo a la cabeza de la escuela cristiana de teología en Alejandría desde el 190 a 203 después de Cristo y tuvo que huir temiendo por su vida durante la persecución de Severo en el año 203 después de Cristo y permaneció el resto de sus años enseñando en Antioquía y en Palestina. De esta forma, su más brillante estudiante en Alejandría ocupó su lugar como director de la escuela. Su nombre fue Orígenes. 2. Orígenes de Alejandría, del 180 al 253, el segundo gran maestro o del segundo de los padres que nos hablan al respecto. Como su predecesor, Orígenes no era el obispo de la ciudad, aún así fue el cristiano que tuvo una influencia profunda en el siglo siguiente. Fue el primero en escribir un comentario sistemático y teológico de toda la Biblia. Se esforzó grandemente por aprender hebreo, no solamente para discutir en una forma mejor entre los judíos el tema de la cristiandad, sino también para poder corregir algunos de los errores de traducción de la versión griega, la Septuaginta. Allá por el año 230 después de Cristo visitó Antioquía, Cesarea y Jerusalén, y aunque era solamente un presbítero, ni siquiera había sido ordenado sacerdote, se le pidió que hablase desde el púlpito, lo cual él aceptó. Cuando Demetrio, el obispo de Alejandría, oyó esto, su corazón se llenó de ira y rabia, demandando que lo suspendieran inmediatamente y demandando que lo suspendiera inmediatamente y que retornara a Alejandría. Orígenes retornó humildemente y este incidente fue olvidado. Unos años más tarde, Orígenes viajó de nuevo y en esta ocasión se le ofreció ser ordenado sacerdote para que pudiera, así, enseñar desde el púlpito, lo cual él aceptó. Cuando llegó a los oídos de Demetrio, nuevamente su corazón se llenó de odio y envidia. Orígenes fue excomulgado y excluido de Alejandría bajo la acusación de que se había castrado en su juventud, por lo cual no se le permitió predicar desde el púlpito. Orígenes, en su celo de juventud, asimiló las palabras de Jesús en Mateo 19:2 de una forma completamente literal, de lo cual se arrepintió un poco después, y él se castró, se hizo eunuco por el Evangelio. Él pensó que era literal, luego se arrepintió. Demetrio, para apoyar su caso, citó Deuteronomio 23:1, aunque por 20 siglos antes de que esto sucediera no había tocado este tema. Aún así, el obispo de Roma en ese entonces estuvo de acuerdo con el veredicto
a pesar de que las otras iglesias palestinas o griegas se opusieron. Rápidamente este incidente perdió su vigor y esta controversia fue olvidada por otros 150 años. Así, Orígenes permaneció los últimos 20 años de su vida en Palestina, donde un opulento defensor suyo contrató a 6 secretarias para que le asistieran en la labor de escribir sus libros. Sus escritos fueron los de más influencia en todo el mundo griego, aunque era relativamente desconocido en el occidente latino. En su libro Contra Celsus, capítulo cuarto, o libro cuarto, capítulo 13, o capítulo cuarto, versículo 13, no sé cómo será eso, Orígenes continúa la enseñanza de Clemente cuando escribe: las Sagradas Escrituras llaman a nuestro Dios verdaderamente un fuego consumidor, Hebreos 12:29, y dicen que ríos de fuego salen de su rostro, y que Él vendrá como un fuego refinador para purificar al pueblo, Malaquías 3 del 2 al 3. Por lo tanto, Dios es un fuego consumidor. ¿Qué es lo que ha de ser consumido por él? Decimos que es la maldad y de dónde está de dónde ésta procede, que es llamado figurativamente madera, heno y hojarasca, en 1 Corintios 3 del 12 al 15, que denotan los hechos malos de un hombre. Nuestro Dios es un fuego consumidor en este sentido, y él vendrá como un fuego refinador para purificar la naturaleza racional de la aleación de maldad y de otras materias impuras que han adulterado el oro y la plata intelectual, consumiendo todo el mal que esté mezclado con toda el alma. Bueno, yo representaría al Señor siempre con un fuego, ¿no? Más que con una cruz. Porque desde la época de la zarza de Moisés y luego en el Sinaí, él siempre, luego la columna de fuego, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo tenemos ahí representado siempre como fuego. El Dios es fuego consumidor, es un fuego que consume la carne. Si nos acercamos a él, nuestra carne va a consumir. Ninguna carne puede permanecer en su presencia, por eso tenemos que ser purgados, purificados de nuestra carnalidad. Para que quede la plata, el oro y las piedras preciosas y la madera, el heno y la hojarasca sean consumidos. Hemos tratado el tema del juicio del gran trono blanco en su libro de On Prayer, capítulo 29, versículo 15. Orígenes escribe lo siguiente: ellos son purgados o purificados por el fuego sabio o sometidos a que paguen en prisión hasta la última deuda por insignificante que sea, limpiándolos de los males cometidos en sus caminos equivocados. Aquí está muy clarito, ¿verdad? Así son liberados de toda la suciedad y la sangre con las cuales se han ensuciado y han caído en el engaño, de tal forma que no pueden incluso pensar en cómo ser salvos de su propia perdición. Las enseñanzas de Clemente y Orígenes no eran inusuales. La visión básica del fuego divino que restaura a los pecadores fue la opinión mayoritaria durante muchos siglos en la Iglesia cristiana de habla griega. Desafortunadamente, muchos en la latina Iglesia de Occidente no leyeron las Escrituras en su original griego, sino que solo tenían una versión latina antigua muy inferior, que Jerónimo finalmente volvió a traducir como la Vulgata latina, y así el occidente latino no estableció el modelo teológico para la Iglesia hasta Agustín en el año 400 después de Cristo. Bien, pasamos a ver lo que opinaba Gregorio de Nacianzo o Gregorio Nacianceno. Él vivió del 329 al 389 después de Cristo. Bien, San Gregorio fue perfectamente educado en Alejandría y en Atenas. Después de haber sido llamado al ministerio, fue al Ponto en compañía de San Basilio, en donde los dos acumularon una colección de los escritos de Orígenes llamados Filocalia, o amor de la belleza, o amor por la belleza.
Gregorio era un hombre extraordinario, un estudiante perpetuo, la clase de persona que se pasa toda la vida estudiando sin el menor deseo de buscar fama para sí mismo. Sin embargo, la gente no iba a permitir esto. En el año 361, bueno, perdonen, parece que le ha dado al vecino de arriba por ponerse ahora a taladrar algo ahí y ese ruido no es mío. En el año 361 Gregorio fue tomado forzosamente por la gente y motivado para que llegara a ser ordenado sacerdote. Luego fungió como pastor en una iglesia en Sásima, una villa de Capadocia. Por algunos meses Gregorio fue también obispo de Constantinopla, en donde se dice que hizo más labor en unos pocos meses que en 20 años en Cesarea. Gregorio fue uno de los 4 doctores orientales de la iglesia. Aparte de eso, de acuerdo con Robert Paine, dice, de entre todos los padres de la Iglesia, él fue el único a quien se le otorgó después de su muerte el título de teólogo, el cual en ese tiempo estaba reservado solo para un apóstol, el apóstol Juan de Patmos, ¿verdad? Los padres de la Iglesia Oriental, página 179. Yo incluí estas credenciales o referencias, dice el doctor Jones, para mostrar que este no era un pastor insignificante con estilo personal, tampoco era un ambicioso dirigente egocentrista como muchos en su tiempo. Gregorio Nacianceno fue uno de los más prominentes líderes cristianos de sus días y muy amado por su fruto del espíritu, el cual demostró diariamente y consistentemente. Este hombre de Capadocia, de pelo colorado, tenía un gran sentido del humor y fue el único conocido que tuvo el valor de reírse de su amigo Basilio, quien era muy austero, rígido y agrio, el padre del monasterismo oriental. Gregorio escribió esto acerca del lago de fuego. Estos apóstatas, está refiriendo, si ellos desean, pueden seguir nuestro camino, que es en verdad el de Cristo, pero si no, déjenlos que sigan su propio camino. Puede ser que en otro lugar sean ellos en verdad bautizados con fuego, y el último bautismo, que no es solamente muy doloroso, sino también perdurable, que carcome como si fuera heno todo material contaminado y consume toda vanidad y vicio. Dice Orat, capítulo 39, versículo 19. Por eso le llama al lago de fuego un bautismo, cuyo propósito es el de consumir toda vanidad y maldad. Dice que es muy doloroso, pero yo también puedo decir de vez en cuando que el bautismo de la fuente de bronce es doloroso, pero me someto a él porque yo sé que es el método que Dios usa para la purificación. Pasamos a otro de los padres, Gregorio de Nisa o de Niasa, que algunos dicen, del 335 al 399 después de Cristo. San Basilio, el amigo querido de Gregorio de Nacianzo, tuvo un hermano más joven llamado también Gregorio. Este era obispo de Nisa en Capadocia. Robert Paine escribe de él lo siguiente: el emperador Teodosio lo ha reconocido como la suprema autoridad en todos los asuntos de la teología ortodoxa, es decir, pureza de doctrina, y fue tratado con un respeto extraordinario. Robert Paine, Los padres de la Iglesia Oriental, página 164. Nuevamente el mismo historiador dice lo siguiente: de los 3 padres capadocios, Gregorio de Nisa es el más cercano a nosotros, el de menos orgullo, el más astuto y sutil, el más dedicado a la magnificencia del hombre, extraño, simple y feliz, infeliz, inteligente, un hombre atormentado por Dios que era poseído por los ángeles. Él usó todos los recursos de la filosofía griega para que le ayudaran en su cometido. En la cristiandad oriental, su gran catecismo, Primeros Principios, sigue después de la obra de Orígenes, en importancia. Estas fueron 2 obras espléndidas, asombrosamente lúcidas, concluyentes. Atanasio era el martillo, Basilio el firme comandante, Gregorio de Nacianzo el cantor atormentado, y a Gregorio de Nisa le tocó ser el hombre encantado con Cristo.
400 años después de su muerte, en el Séptimo Concilio General, que se llevó a cabo en el año 787 después de Cristo, los designados y reunidos magistrados de la Iglesia le otorgaron un título que excedió, ante los ojos de la Asamblea, todos los demás títulos otorgados a los hombres. Fue nombrado Padre de Padres. Ibid, página, lo mismo en página 169. Esto fue algo irónico y a la vez algo contradictorio en la historia, porque el mismo concilio había proferido anteriormente una maldición sobre todos aquellos que tuvieran la osadía de enseñar que el fuego de Dios era purificador antes que un tormento para los hombres por una eternidad. Algunos pueden pensar que posiblemente Gregorio no marchaba en la línea con la cristiandad conservadora al creer y enseñar la restauración de toda la humanidad. La nueva enciclopedia de Funk and Wagnall dice de él: la posición religiosa de Gregorio era estrictamente ortodoxa, la cristiandad conservadora en su tiempo. Fue llamado el baluarte de la Iglesia contra la herejía. Participó en el concilio de Nisa y en muchos otros concilios de Iglesia. En su libro De Anima et Resurrectione escribió esto con respecto a la naturaleza de la segunda muerte. Aquellos que viven en carne deberían, por una conversión virtuosa, liberarse ellos mismos de los deseos de la carne, no sea que después de la muerte necesiten de nuevo otra muerte que limpie lo que queda de una maldad de la carne, que todavía esté apegada a ellos. En otro libro, Orat, sobre 1 de Corintios 15:28, escribió así: cuando toda la aleación de maldad, la mezcla de maldad que se ha mezclado en las cosas que son, hubiere sido separada por una acción refinadora del fuego purificador, todo aquello que fue creado por Dios vendrá a ser como la era al principio, cuando aún no existía el mal. Este es el fundamento de nuestra esperanza, que no quedará nada que sea contrario a lo bueno y que la vida divina, penetrando todas las cosas, destruirá totalmente a la muerte de entre las cosas que son, habiendo sido destruido el pecado delante de él, por medio del cual se ha dicho: poseía la muerte el dominio de los hombres. Estos son unos pocos escritos de algunos líderes de la Iglesia primitiva. Esto es notorio entre los que han estudiado los escritos de la Iglesia, y este era el punto de vista de la mayoría de ellos. Prácticamente era el único punto de vista en los primeros siglos después de Cristo y los apóstoles. La Iglesia primitiva tuvo diversas disputas doctrinales, pero nunca se discutió este tema de la restauración de todas las cosas, la restauración universal. En verdad fue enseñado por la mayoría de los teólogos de ese entonces en las iglesias que habían sido fundadas por el apóstol Pablo. Bien, otro epígrafe. Ya nos vamos acercando al final hoy. 6 escuelas de instrucción cristiana. Había 6 escuelas teológicas cristianas que se conoce que existieron en los primeros siglos. La primera se encontraba en Alejandría, donde Clemente, Orígenes y otros enseñaron claramente que los pecadores serían purgados por el lago de fuego. Purgados, no destruidos, restaurados. La escuela teológica, la segunda en Cesarea, en Palestina, era la siguiente. Los escritos de Orígenes y Clemente eran tenidos allí en gran estima y Orígenes residió allí durante sus años más productivos. La escuela de Antioquía, en tercer lugar, tenía los pies más firmemente plantados en la tierra y disputó con Orígenes en lo tocante a su método alegórico de interpretación, pero se hallaban de acuerdo completamente en cuanto al concepto del lago de fuego. De igual manera, con la escuela fundada en Edesa en el siglo V, solamente la escuela latina, cuya base estaba en Cartago e incluía a Roma, enseñó la doctrina del castigo eterno. Es decir, de las 6 solamente una enseñaba el castigo eterno. Agustín, entre comillas, el campeón del tormento eterno, escribió que había, dice, verdaderamente muchos, quienes no creían que cosas semejantes fueran realidad, no necesariamente que ellos irían en contra de la Divina Escritura.
en Chiridión 112. Agustín fue el más influyente de los padres de la Iglesia latina. Era un maestro de la retórica, primeramente en Cartago y después en Milán, Italia, donde fue convertido. Luego, después de retirarse de enseñar, residió en el norte de África, donde fue ordenado como sacerdote y más tarde como obispo de la ciudad de Hipona, así se le conoce, Agustín de Hipona. Antes de su conversión en el 386 después de Cristo, Agustín por 9 años perteneció a la secta de los maniqueos. Esto iba a ser unos años después un beneficio y a la vez un obstáculo. Era una ventaja desde el punto de vista de que los maniqueos veían favorablemente las citas de Pablo en cuanto a la predestinación, lo cual coincidía con la filosofía oriental con la cual concordaban. Agustín llegó a ser prácticamente el primer obispo cristiano que conocemos, aparte del apóstol Pablo, que enseñó la doctrina de la predestinación. Además, fueron los maniqueos quienes crearon en Agustín el concepto del fin de todas las cosas, la meta de la historia, que era una separación final del reino de la luz y del reino de la oscuridad. Fue él quien formuló esta enseñanza en forma más completa que todos los antepasados, en su teoría de que eventualmente todos los pecadores serían separados de toda justicia, que ellos existirían eternamente en ese estado de pecado. La mayor parte de la Iglesia antes de él, particularmente en el Oriente, había enseñado que el mal y la oscuridad dejarían un día de existir y que Dios sería todo en todos, como dice 1 Corintios 15:28. Esto lo explicaremos más claramente en los siguientes capítulos. Los puntos de vista más rigurosos de Agustín establecían que Dios había predestinado a unos pocos para salvación, pero que la mayoría sería atormentada eternamente. ¡Qué Dios, verdad! Más cruel. Su punto de vista con relación a la predestinación fue después suavizado por la Iglesia romana para poder acomodar plenamente el concepto del tormento eterno y a la vez no ilustrar a Dios de una manera extremadamente injusta. Estos son temas que serán discutidos en los siguientes capítulos. La secta de los maniqueos fue fundada alrededor del año 240 después de Cristo por un hombre de Persia llamado Manes. Su doctrina era una mezcla entre Persia, dualismo, budismo y la cristiandad. De Persia adoptaron el concepto de que el bien y el mal ambos son fuerzas eternas o reinos. Se dijo de ellas que son iguales, aunque cada una de ellas fluiría y refluiría en cualquier momento. Al presente, la luz y la oscuridad están mezcladas y la meta de la historia es poder separarlas por medio de un muro. El mal existiría siempre, decían ellos, es eterno y por lo tanto justo y poderoso como el bien. El obispo Arquelao en el 277 después de Cristo escribió un libro contra los maniqueos llamado Los hechos de la disputa con Manes el hereje. Él argumentó contra el maniqueísmo por lógica contra Agustín, demostrando que un día todo el mal, incluyendo la muerte, dejaría de existir. 1 Corintios 15 del 25 al 26. Tito, obispo de Borra, escribió también un libro alrededor del año 364 después de Cristo titulado Contra Maniqueos, en donde dice él lo siguiente: los castigos de Dios son santos, reparadores y saludables en su efecto sobre los transgresores, porque son aflictivos no para preservarlos en su maldad, sino para hacerlos cesar de sus pecados. El abismo es verdaderamente el lugar de castigo, pero no es eterno. La angustia de sus sufrimientos los motiva a desatarse de sus pecados. Los opositores teológicos de Agustín rechazaron sus conceptos por la razón de que había adoptado su teología de los maniqueos. Algunas de estas acusaciones son correctas, otras no. Está muy claro, sin embargo, que los 9 años que pasó como un maniqueo lo intentaron, como un maniqueo o maniqueo, lo orientaron a pensar más profundamente en áreas en las que la Iglesia no había filosofado antes de ese tiempo. Depende del punto de vista de cada uno afirmar si Agustín fue justificado en sus varias creencias. Desde nuestra perspectiva observamos solamente que La ciudad de Dios, el libro más famoso de él, termina con la separación del bien y del mal, la luz y la oscuridad.
o si prefieren tinieblas, y que lo uno como lo otro son fuerzas eternamente preservadas a permanecer en sus respectivos lugares. Agustín, por sí mismo de seguro, no habría llegado a esta conclusión. En realidad sí la adquirió de los maniqueos. Otro gran teólogo de gran renombre fue Teodoro de Mopsuestia, en el 428, o después del 428. Él preguntó: ¿quién es el grandísimo necio que puede pensar que Dios resucitará a los hombres con el solo propósito de destruirlos después para siempre en tormentos? El fragmento cuarto lo dice. Repito, Teodoro de Mopsuestia, dijo otro gran teólogo de gran renombre, este es importante: ¿quién es el grandísimo necio? ¿Quién es el grandísimo necio que puede pensar que Dios resucitará a los hombres con el solo propósito de destruirlos después para siempre? Parece una tontería, una contradicción, ¿verdad? Lo resucito para después estar. Durante los años oscuros en Europa, cuando la doctrina del tormento eterno era ortodoxa, o sea, una verdad establecida, trajo con ella la sombra del juicio, es decir, quemando a las personas en la estaca. Se argumentaba que Dios iba a arrojarlos de todos modos a un tormento de fuego sin fin, por lo que la Iglesia solo lo iniciaba unos insignificantes años antes. De todas maneras, una justicia como esta tenía simplemente el propósito de infundir temor en el corazón del pueblo para que de ninguna manera procedieran contra la Iglesia, no solo para evitar ser quemados, sino que también se quería evitar que fueran condenados en el fuego eterno del infierno. Eso habría que decirlo entre comillas, ¿verdad? La táctica fue muy efectiva, nadie puede argumentar contra ese punto, pero si se tomara el tiempo para estudiar la justicia divina de la ley bíblica, pronto quedaría muy claro que un castigo como ese es solamente de origen pagano y no bíblico. En cada nación el pensamiento popular acerca de la justicia divina siempre ha servido como un modelo de la justicia del hombre. En la época de los años oscuros pensaban que estaban imitando a Dios En realidad estaban imitando a los paganos, quienes sacrificaban a sus hijos quemándolos en ofrenda a Moloch en el valle de Ben Hinnom. En el capítulo 4 presentaremos argumentos bíblicos para mostrar que las palabras griega y hebreas de eterno y para siempre son simplemente interpretaciones incorrectas proporcionadas por la Vulgata alrededor del año 400 después de Cristo. Después trataremos de un tema más positivo, la Gran Restauración. Bueno, pues la próxima vez que veamos este libro será el capítulo 4, Castiga a Dios en forma perpetua. Vamos a ver las palabras olón, o la palabra hebrea olán y la palabra griega que han sido mal interpretadas, mal traducidas. Y bueno, para el próximo día yo creo que nos toca retomar. El próximo vídeo será mañana, y si no se hace mañana pues ya sería el lunes, Dios mediante, el libro de Daniel, que ya vamos ya adentrándonos unos cuantos capítulos. Bueno, pues nada, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Les bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y les emplazo para que sigan acompañándome el próximo día. Hasta entonces, pásenlo bien.